venimos ante tu presencia, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Dándote las gracias otra vez, Padre, por tenernos aquí juntos como familia, Padre. Sabemos que somos hijos tuyos, Padre, a través de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Y, Padre, por eso tenemos muchas gracias, Padre. Tenemos mucho amor, Padre, en nuestros corazones que queremos dar a cada uno aquí, Padre. Y Padre, sabemos que necesitamos ser llenos otra vez de tu palabra, ser llenos de tus alabanzas, Padre, para poder dirigirlas a ti, Padre. Para ahora pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre. Damos la honra y la gloria, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Se podría poner de pie si es su primera vez, ¿no? Nada más para saludarlo, eso es todo, y darle la bienvenida. Es su primera vez aquí, ¿sí? Se pondría de pie, por favor, nada más para conocerlo. Segunda vez, pues póngase de pie, ¿no? Para darle la bienvenida. ¿Alguien más? No. Gloria a Dios. Bienvenido. Se nos va el verano. El hermano Juan nos estuvo hablando, los planes se pueden hoy en la tarde, bautismo en Spring Valley. También compañerismo aquí en la casita enseguida, que pertenece a la iglesia, el día 4 y 5 de septiembre, cordialmente invitado. Así es que, sin más, ¿hay alguno de ustedes que le gustaría bautizarse esta tarde? Un gran número se bautizaron en el bautismo pasado, pero si están ahí, gustan hablar con alguno de nosotros, pues siervos, para poder explicar un poquito si tienen alguna pregunta. Por lo demás, están cordialmente invitados también ahí. La iglesia pone hamburguesas, pone refrescos, aguas. Tráigase su sillita de día de campo o una comida para el pasto y poder tener compañerismo, algún postre o algo, alguna otra cosita que quieran llevar para compartir con los demás. Así que puede ser testigo de aquellos que están haciendo esta confesión pública de fe en Cristo Jesús al bautizarse en agua que simboliza el hombre o la mujer antigua siendo sumergida y un hombre o una mujer nueva en Cristo Jesús, una nueva creación. Así es que hoy en la tarde, aproximadamente a las 5:30, llegamos más temprano. Por lo demás, alguien necesita una Biblia, levante su mano para que uno de los hermanos pueda prestarle una Biblia. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. El día del Señor vendrá. Es el subtítulo aquí del texto de nuestro estudio de esta mañana. Vamos a leer solo del 1 al 7 y pasamos ahí. Después vamos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Padre, en esta mañana una vez más, al postrarnos ante ti, pedimos, Señor, de su misericordia,
Señor, que tú perdones las fallas de tus siervos, de tus hijos e hijas, los pecados. Que nos limpies, Señor, que nos ayudes a perseverar cada día, a aprender más de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea pues el que nos guíe y nos lidere, nos dé, es decir, el liderazgo que vaya delante de nosotros. Y, Señor, que podamos, Señor, alabar tu santo nombre y aprender de ti y acercarnos a ti, Señor. Yo oro por aquellos que andan viajando. Sabemos que hay algunos hermanos de la congregación que han tenido que salir, Señor, que tú estés con ellos. Por aquellos que están enfermos también, Señor, vamos. Padre, que tú los recuperes pronto, Señor, que tu presencia esté ahí delante de ellos, para que ellos puedan sentir tu amor y tu calor, sabiendo que tú tienes cuidado de ellos, al igual que de nosotros. Padre, así es que te damos este tiempo a ti, en el nombre precioso de nuestro Salvador, de Jesucristo. Amén. El día del Señor vendrá. Yo crecí en un lugar cristiano. Era un poco inusual en esos tiempos, en México. Pero yo diría que el Señor vendrá un día. El Señor viene. Ha pasado ya algunas décadas y sigo yendo. Pero no, ahora más que nunca, no he perdido mi esperanza. Y yo sé personalmente que un día vendrá. Las promesas de Dios están ahí en su palabra. Y mucha gente, quizás usted ha escuchado y ha encontrado gente que se burla de estas cosas que nosotros creemos, que esperamos. Pero está bien, un día también quizás ellos vendrán a los pies de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro dice que esta es la segunda carta que él escribía. ¿Sabe que en el primer capítulo él describe en esta segunda carta de Pedro las características de los cristianos genuinos? Eso lo hace en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2 nos da las características de los falsos maestros. Pero ahora su mirada es hacia arriba. Hace tiempo cuando el Señor Jesucristo regresará nuevamente, vendrá nuevamente. Y Él, aquí en esta segunda carta, señala a Dios porque Dios es aquel en el cual debemos de confiar siempre. No ningún hombre, una institución, pero en su palabra. Nos pide el apóstol Pedro que confiemos la revelación de Dios, que es su santa palabra, que confiemos en ella. También se nos anima que seamos inquebrantables en nuestra aceptación de su palabra, de las Escrituras, ya que su mensaje, su palabra es continuamente atacada, y por supuesto por el clima moral de la sociedad en que vivimos. Muchos de estos líderes de esta sociedad moral en que vivimos cuestionarán la palabra de Dios y harán todo lo posible para que también un creyente cuestione la palabra de Dios. Verdaderamente va a pasar esto. ¿Se acuerdan de la serpiente cuando habló con Eva? Verdaderamente Dios dijo esto. Y así es.
Amados de Dios, Pedro aquí en esta carta anima al creyente a permanecer firme en la palabra de Dios, en la esperanza de la palabra de Dios. Pero también permítame decirle que la segunda venida del Señor Jesucristo exige y justifica un estilo de vida piadoso. Es decir, el Señor vendrá. Debemos de vivir de esa manera piadosa. Creer en la segunda venida de Jesucristo es básicamente una cuestión de fe en Dios y también de poder aceptar su palabra como su revelación, sus escrituras. Requiere fe. Debemos de recordar, como dice el apóstol Pedro, las promesas del mismo Cristo, que un día regresaría. Y dice ahí en el versículo 1: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. La intención que Pedro nos está diciendo es de que él quiere agitarnos un poco, despertarnos. Es decir, que avivemos esa llama por el Señor. Es decir, nos da la idea de revivir el fuego por Cristo. ¿Y saben por qué dice eso? La razón de que él dice eso, porque en muchas ocasiones ese fuego se empieza a apagar en algunos de los creyentes, o está comenzando a apagarse. Tal vez a aquellos cristianos se les había olvidado cómo los discípulos, los apóstoles después habían enseñado del regreso de Cristo. Y quizás como hoy en día muchos de ellos eran influenciados por gente, burladores y por maestros falsos de aquellos días, como hay en este día. Pero cualquiera que sea la razón, Pedro sentía la necesidad de recordarles que su Salvador regresaría algún día. Y pienso que en esta mañana también Dios quiere recordarnos esto por medio de su palabra, que un día Él regresará. Es importante que esto esté en nuestras mentes. Hay aproximadamente, o has pasado aproximadamente, quizás cerca de 2000 años de que esta carta fue escrita para estos lectores. Ellos quizás se les había olvidado que Jesús regresaría. Y cuando uno piensa en estas cosas, cuando pensamos que quizás alguna persona se le ha olvidado, quizás podríamos suponer que no está leyendo su Biblia. Porque si leyera su Biblia en la palabra de Dios y cuando está pasando tiempo en la palabra de Dios, se le va a recordar acerca de la segunda venida de Cristo, de las escrituras que se hablan de la segunda venida de Cristo. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento había cientos de profecías acerca de la primera venida del Mesías? Y los judíos fallaron cuando Él vino por primera vez. Cientos de profecías acerca de su primera venida.
también el Antiguo Testamento contiene numerosas referencias a la segunda venida. Leí por ahí que los 27 libros del Nuevo Testamento hay más de 380 referencias a la segunda venida. Eso es lo que leí. Yo no les conté. Por cada profecía sobre la primera venida de Cristo, un comentarista dijo esto, hay 8 sobre la segunda venida de Cristo. A lo largo de las Escrituras, es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha usado a muchos hombres diferentes para advertir sobre el día del Señor. Y mire lo que Pedro dice aquí, ya en el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, Nuevo Testamento. Recuerden, pongan atención a esto. Capítulo 2 de 2 de Pedro, el apóstol Pedro estaba denunciando a estos maestros falsos y habló también de profetas falsos. Pero aquí nos habla de confiar en estos verdaderos santos de antaño. Leeré algunas profecías del Antiguo Testamento. El salmista del Salmo 53:3 dice así: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Habla del Señor. Vendrá como fuego. Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 1, dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Cuando Dios promete una cosa, téngalo por seguro que va a pasar. Si yo prometo algo, puede que pase, puede que no. Pero cuando Dios dice, es por seguro. Les decía que en el Antiguo Testamento no solo a los profetas hablaron de Cristo, sino también que, o sea, de su primera venida, sino que hablaron también de su regreso. Aquí en el versículo 2 dice que, aquí como dice, no solo con los profetas, pero también por vuestros apóstoles, dice Pedro. Y ahora los apóstoles recordaban que la segunda venida era un mandamiento de los apóstoles, de su Señor y Salvador. Y Pedro está haciendo esta referencia al mensaje de los apóstoles de Cristo, él mismo siendo un apóstol. ¿Sabe que estos hombres fueron escogidos por el mismo Señor, llamados y comisionados por el Señor Jesús mismos para que fueran embajadores del futuro? Ellos fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios. El mensaje fue puesto en sus bocas por el Espíritu Santo de Dios. Estos son los hombres que Dios usó para escribir el Nuevo Testamento. Alguien más dijo esto:
en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay aproximadamente 300 referencias de la segunda venida de Cristo. Dios los escogió para llevar este mensaje. Estaba leyendo recientemente Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, compartí algo con algunos hermanos de esto. Especialmente los siervos que sirven aquí este ministerio. Y el Señor hablaba con sus discípulos y Él les dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que llevaran fruto. ¿Sabe usted ahora en estos días si es un hijo o una hija de Dios? Él lo ha o la ha escogido para servirlo a Él, para llevar fruto. Así, cuando Él escogió a sus discípulos y más tarde apóstoles para que hablaran de las cosas que vieron, las cosas que oyeron de su Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Juan dice eso: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, hablando de su regreso. Y también los que le traspasaron, y todos los de los linajes de la tierra harán duelo por él. Es una de las cosas interesantes que persona que crea o no crea a Jesús, no importa, Él va a venir. La idea es que muchos dirán: oh no, era cierto. Y otros dirán: al fin, mi Señor está aquí. Amén. Pedro nos dice ahí en este mismo capítulo, en el versículo 10, dice: el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces los cielos pasarán con estruendo, y los cuerpos celestes serán quemados y disueltos, y la tierra y las obras que se hacen quedará expuesto. Y aquí hay una palabra de ánimo en Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 2: el día del Señor vendrá. Tened paciencia, pues, hermanos, hasta la venida del Señor. No se desesperen. No importa cuánto se burlen de usted o del Señor. El Señor dijo ahí: si se burlaron de mí, se van a burlar de ustedes. Pero Él dijo, Santiago dijo: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ya sea que a nosotros nos toque ver eso, o el Señor, es decir, su segunda venida, o el Señor nos tome, de cualquier forma estaremos con Él para siempre. Tenga paciencia, el Señor viene. Y dice Santiago, decía eso quizás aproximadamente 2000 años atrás, un poquito menos, ¿verdad? Porque ellos vivieron más tiempo que el Señor Jesucristo. No todos, algunos fueron martirizados luego, pero ya está muy claro que ellos creían en el regreso del Señor. No solo creían, pero ellos pensaban que lo verían un día. Y nosotros hoy en día estamos más cerca del regreso del Señor que ellos en aquellos días. Nuestra redención está cerca. Aún más importante de ser recordado de la segunda venida por los profetas y los apóstoles, es que el hecho de que el Salvador nos recuerda a Él mismo, nos recuerda de su segunda venida. La
mayoría de nosotros que hemos aprendido de esto acerca de su segunda venida, miren lo que dice el Señor Jesucristo. Este es Él. Entonces, cuando nuestra Biblia está en rojo, cuando el Señor habla, Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Velad, estén listos, ¿verdad? Les digo que empezó el apóstol Pedro diciendo que él quería recordar, él quería despertar, como que se agitara. El Señor viene, no es tiempo de dormir. Porque muchos quizás dirán, no, el Señor se tarda, Él no viene, voy a poder hacer esto, voy a poder... No sabemos. Algunos dijo, ¿cómo sabemos nosotros que Jesús va a regresar? ¿Sabe cómo? Porque Él lo dijo. Él lo dijo en Mateo 25:13, en Mateo 4:17, Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 26:64, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo sobre las nubes del cielo. Eso lo dice el mismo Señor, Mateo 26:64. Mateo no lo registra ahí, palabras del Señor. Él nos dijo que regresaría. Quizás para nosotros una de las mayores evidencias de su segunda venida es lo que está pasando a nuestro alrededor. El mundo, ¿cómo está hoy? Un comentarista dijo esto, que uno como cristiano debe de leer la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Primero la palabra de Dios. Cuando nos damos cuenta lo que sucede, profetizado, lo que sucede alrededor del mundo, su venida está cerca. Él lo dijo. Sus discípulos lo dijeron. Sus siervos siguen diciendo hoy en día. El Señor Jesús describió las cosas que sucederían en los últimos tiempos. Él dijo en Mateo 24:4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, engañarán a muchos. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no es el fin. ¿Sabe quién contesta esto? Porque alguien le preguntó, ¿cómo será el fin? Y él empieza a escribir esto en Mateo 24. Dice, y oiréis de guerras en el versículo 6, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo recuerdo durante la guerra de Desert Storm, que fue en Irak, y todo eso. En el área donde yo trabajaba, muchos que sabían que yo era cristiano venían, Samuel, este es el fin, es el fin ya. Yo no, todavía no. Este es el principio del fin. Rumores de guerras, hambres, pestilencias, todo tipo de cosas. Alguna gente tiene idea de eso, pero aún no quieren creer. En el versículo 7 de Mateo 24 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es principio de dolores. El Señor Jesucristo diciendo estas cosas. En las noticias de hoy está llena de religiones falsas, gente que de guerras, desastres naturales, terremotos. Nosotros vivimos en una área donde aquí escogiendo ya nos acostumbramos a los terremotos, pero ¿sabe qué? Se han ido intensificando aún más y más. Rumores de guerras, desastres naturales. Leí
recientemente que quizás uno de los desastres más grandes pudiera ocurrir en California sería una sequía. Dice, olvídense de los terremotos, una sequía tal vez. Pero cosas que no veíamos antes. Con más regularidad vemos todo esto. Las cosas van a empeorar mucho más cuando llegue la gran tribulación. Pero conforme miramos el escenario, miramos las cosas que suceden, los eventos actuales, parece que todo está listo para que el Señor Jesús venga en las nubes. Miren lo que dijo también Pablo, considere esto, el apóstol Pablo, escribiéndole a este joven en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo dice, los hombres, refiriéndose a estos tiempos, los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, maltratadores, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, despiadados, calumniadores, dominadores, brutales, ¿verdad? No amantes del bien, serán traidores, incrédulos, ¿verdad? Esta es ya más mi descripción, de acuerdo a lo que veo ahí. Amadores de los placeres, más de los placeres del mundo que de Dios. Porque teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Si estos versículos no describen nuestra sociedad de hoy, no sé qué más iba a ser. Ya sea que una persona lo crea o no, el Señor regresará. Toda la evidencia respalda y esto que estamos hablando del regreso de Jesús, y todavía se burlan de esta idea. Cuidado. Muchos de nosotros quizás hemos oído esos dichos que miramos la tempestad y no nos ciclamos. Está presente de nosotros. Regresando a 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales y otras cosas, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Burladores, se burlan de la palabra de Dios. Muchos hombres así. Niegan la realidad de la venida de Cristo. Ellos dicen que nada ha cambiado, que las cosas continúan como desde el principio y van a continuar así. Pedro describía exponiendo estos falsos maestros y que ridiculizaban la palabra de Dios y enseñaban en contra del regreso de Cristo. Hay mucha gente hoy todavía que no cree en esto. Pues es una fábula. Trae la palabra de Dios, crean o no crean. Muchas personas piensan, quizás algunos de nosotros fuimos así en un tiempo atrás, lo que yo no veo, no lo creo. Pero lo más triste es que no solo que no creen, pero se burlan y también ridiculizan
¿Sabe que en aquellos días no solo los apóstoles, sino también la iglesia primitiva esperaban que Cristo regresara? Pero pues, por supuesto que muchos de ellos han muerto y Cristo no había regresado. Y aquellos burladores dicen, hey, ¿dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está esa promesa de su venida? Y yo creo que la mayoría escuchamos este mismo argumento en nuestros días para gentes que no creen en nuestros días. Y dice la gente está esperando al Señor Jesús para que regrese durante 2000 años. Y no ha llegado. Se ríen, se burlan, blasfeman. Lo único que uno puede pensar cuando alguien habla así en contra de las promesas de Dios, si aún no ha regresado, pero estamos más cerca que ayer. A mí me gusta, el regreso del Señor debe de emocionarnos, ¿verdad? Todos y cada uno de los creyentes nacidos de nuevo deben de anticipar su llegada, de esperar promesa de Él. No quise entrar mucho en esto en este mismo capítulo, pero Él dice que para Él un día es como 1000 años para nosotros. Y en su paciencia, Él no desea que nadie se pierda, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Si Él hubiera venido por segunda vez, quizás ninguno de nosotros hubiéramos recibido su gracia. Pero en su paciencia, yo recuerdo también que en mi vida personal, en un tiempo que viví para mí mismo, le doy gracias a Dios que nada me pasó y que esperó el tiempo que Él tenía para mí y me trajo a sus pies. Y estoy agradecido por esa paciencia que ha tenido conmigo al haberme aceptado y redimido en la fe en Cristo Jesús. Dios muy una vez dijo, es lo que me dijo Él, yo nunca predico un sermón sin pensar que posiblemente el Señor venga antes que predique otro sermón. Wow. Pablo dice en Tito capítulo 2, versículo 13, dice de que debemos estar esperando. Él dice ahí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2:13. Este es un pensamiento glorioso, los que pertenecen a Cristo. No se desanime, esperen con paciencia, el Señor viene. Es por seguro, su redención, mi redención, nuestra redención está cerca, está más cerca a cada día. Se acerca el juicio. Decía que es algo glorioso para el cristiano saber que el Señor viene, pero aquellos que niegan a Cristo y que rechazan esa idea del juicio, pues el juicio viene de todas maneras. No cabe duda
que servimos un Dios muy paciente y misericordioso. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, cuando recordamos algunos eventos de nuestras vidas, que todo podría haber terminado ahí, y Él en su misericordia me dio un día más y me trajo a sus pies. Cada uno de nosotros que tiene su propio testimonio, como vimos la semana pasada, el testimonio de nuestro hermano Daniel, muy buen testimonio. Pero Dios tenía un día que lo traería a sus pies y nada le pasó anteriormente. Sin lugar a dudas, es paciente y misericordioso con nosotros, Dios. Vean el versículo 9, les dije que iba a parar en el versículo 7, pero saltemos al versículo 9, verán lo que dice ahí Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos de los que tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Les decía que es misericordioso, es paciente, pero también es recto, es justo, es santo. Dios. Y Él nunca ha dejado, ni dejará que el pecado quede sin castigo. Y llegará el día en que su juicio e ira se desatará como nunca antes. Es lo que dicen los siguientes versículos 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios y los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por supuesto que están mencionando el diluvio. Aquí Pedro está recordando al lector que Dios ya juzgó una vez al mundo y lo hizo con agua. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sabemos que tenía un hombre, una familia, el pregonero de justicia, obediente, que hizo como Dios le construyó el arca. La idea aquí que él continuó, pero al resto del mundo juzgó. Es decir, continuó el hombre solo por el escogido de Dios, de Noé y su familia. El hecho que menciona esto aquí el apóstol Pedro, imagínese, usted está hablándole a gente israelita, a gente que sabe de la historia de Israel, a los judíos. Él ya lo ha hecho una vez, Él ya ha juzgado al mundo una vez, lo hizo con agua, pero esta vez lo va a hacer con fuego. Él quería hacer ver que el Señor puede hacer esto y lo hará. Él puede hacerlo y lo va a hacer de nuevo, de juzgar al mundo, pero en una diferente forma, es decir, con fuego, no con agua. La idea que tomamos aquí de estos burladores es que son intencionalmente ignorantes.
inventan fábulas, dicen mentiras, engañan a los demás y los hacen que rechacen la verdad. Sabe que mucha gente no es que no puedan entender la verdad, es que ellos no quieren saber la verdad. Es decir, quieren vivir la vida a su manera, sin miedo al juicio. ¿No se acuerdan que muchos dicen, oh no me hable de esas cosas? Algunos predicadores no se atreven a mencionar estas cosas porque o se me va la gente. No habrá dinero. No, esos burladores, ¿verdad? Les voy a poner miedo, pero ¿sabe qué? El apóstol Pedro decía aquí que era necesario que nos sacudiera. Y gracias a Dios que a veces Dios tiene que hacer eso. Pasan cosas en nuestras vidas que Él tiene que llamarnos la atención y dice, mira hijo, esto pasa. Y cuando oímos su palabra de Dios, quiero que recuerdes esta cosa. Es su paciencia y su misericordia lo que nos tiene aquí. Y Él quiere hablar con nosotros. Y Él nos habla directamente. Esto va a suceder. Pero aquellos que rechazan la verdad y guían a otros fuera de la verdad. Porque mucha gente quiere ir a la iglesia, pero quiere ser apapachado, quiere vivir las promesas, quiere vivir las cosas bonitas. Sí, hay bastantes en la palabra de Dios y deberíamos de animarnos, como dice Santiago. Pero hay advertencias. Porque este es un mundo de pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Tenemos esa tendencia a regresar a las cosas del pecado, y Dios tiene que hablarnos, y Dios está constantemente en su amor y en su misericordia. Muchos de nosotros hubieran dicho, ay Dios, ¿sabes qué? Ya estuvo muy bueno, vete pues. Pero Dios tiene paciencia. Recuerde esto, que no nos ha tomado, no nos ha llevado por su amor y su misericordia. Quizás Dios está hablando a algunos de nosotros de cosas en nuestras vidas que Dios quiere que arreglemos. Versículo 3 dice que estos hombres andan según sus concupiscencias. Yo estaba ya en el versículo 5 y 6, pero me regresé a leer esta parte. Estos hombres admiten la existencia de Dios y reconocen lo que dice su palabra. Y uno puede pensar, entonces deben de humillarse a Él y arrepentirse de sus pecados y entregarse a Él. Si mucha gente cree en Dios, pero quiere vivir su vida como Él quiere. Yo recuerdo a un anciano que me permitía compartir la palabra de Dios, y cuando llegaba a ese punto donde decía, la Biblia dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestros pecados. Oh, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Me podría oír todo, pero cuando llegaba a ese punto, y ahí está el detalle. Todo hombre y toda mujer debe de ir a los pies de Dios arrepentido. La Biblia nos dice que somos pecadores, que no hay ni siquiera uno que no peque. Es la única manera de llegar a Dios. Él pone las condiciones y yo no. Muchos dicen, a mí no me gusta esto, no lo puedes. Es lo que Dios dice. Él es Dios, usted no, ni yo no. Tampoco no somos Dios. Él es el que pone las condiciones. Pero esta gente, en vez de arrepentirse de sus pecados y entregarse a Él, en lugar de reconocer la verdad, niegan a Cristo. Hablábamos de que habrá gente en estos postreros días así, burladores, ¿verdad? Engañadores, que los apartarán de la verdad o tratarán de apartarlos de la verdad. Quizás se llevarán a muchos.
Pero ellos no solo ignoran el juicio pasado de Dios, pero también ignoran su juicio venidero. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Ahí está, juicio prometido por Dios. Esta misma tierra que existe, están reservados para ese juicio. No solo ella, pero los hombres impíos que rechazan a Dios. Vemos que la primera vez este mundo fue juzgado por agua. Y Dios puso un arco iris después de esto para indicar que nunca más destruiría el mundo de esta manera por medio de agua. Usted lo puede leer esto en Génesis capítulo 9, versículo 13. Pero la próxima vez será juzgado por fuego. Aquí el apóstol Pedro en el versículo 10 nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hoy en día hay burladores como los hubo en los días de Pedro. Estos niegan que Jesús viene. Ellos niegan que el juicio viene. Pero un día verán que estas cosas sucederán, se arrepentirán y que será demasiado tarde. La palabra de Dios dice que un día toda rodilla se doblará y confesará que Él es Dios. Yo prefiero doblar mi rodilla ahora que no sea tumbado a mis rodillas, porque va a ser demasiado tarde cuando se me tenga que forzar y decir, oh. Me gusta esta cosa que el pastor Dennis ha dicho, le he robado ese dicho al pastor Dennis. De nuestra iglesia, es nuestro pastor principal. Él dijo que si algún día una persona se encuentra en el infierno, no va a poder decir, ups, me resbalé, ¿cómo fue que caí aquí? ¿Me resbalé? No. Me gusta eso. Lo que él dijo. Cada uno de nosotros tiene que hacer su decisión. O vivirá por él, o no. Un hermano de aquí dijo que, me gusta ese dicho que dice este hermano aquí, o sirve a Dios o no sirve. Se puede usar de otra forma, ¿verdad? No sirve para nada. No, o sirve a Dios o no sirve. Así es. Cristo viene, pero va a regresar. Traerá juicio con él. Ha dado su advertencia. Dios, nuestro Señor. Hablamos de que la evidencia está a nuestro alrededor, las cosas que vemos en el mundo en que vivimos. La pregunta es, ¿se arrepentirá usted? Vendrá a los pies de Cristo, le entregará su vida a Él mientras hay tiempo. El tiempo de la salvación es hoy. Mañana no sabemos dónde estaremos, qué pasará. Tío Mori, una vez más hablando, dijo que en los años, como 2 siglos pasados, había una gran tormenta en Inglaterra. Los pescadores no podían salir a pescar
el tiempo los había detenido en el muelle. Un día el sol comenzó a brillar y el cielo estaba azul claro. Parecía que como aquellos, la tormenta, les parecía a ellos que la tormenta había pasado. Él cuenta que 41 barcos abandonaron el puerto. Pero antes de salir, el capitán de aquel puerto una vez más dijo que otra advertencia, otra tormenta se avecinaba. Y él les rogó que no salieran mar adentro, que no salieran. Pero hicieron caso omiso de su advertencia y se fueron. No vieron ninguna señal de que la advertencia se avecinaba. Es decir, ignoraron la advertencia. Pocas horas empezó de nuevo la tormenta. Cuenta él que pocos de ellos regresaron. Casi la mayoría se perdieron en esa terrible tempestad, tormenta. La señal había sido dada. Hay una tormenta que se avecina. La señal que se nos da aquí, esta gran tormenta, este juicio, se nos advierte aquí para aquellos que rechazan la palabra de Dios. El juicio venidero llegará. La gente puede creer o no. Dios nos ha dado esa libertad de poder escoger. Usted está aquí por su propia voluntad. Ojalá que su esposa o su esposo no lo haya forzado. Vas a tener que ir a la iglesia o si no, ya verás. No. Venimos aquí porque queremos salir de la palabra de Dios. O quizás Dios ya está preparando, moviendo cosas. De alguna manera, Dios ha preparado el camino y usted ha venido a escuchar su palabra y sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está hablando con usted. Porque Dios es personal. Porque Dios no desea que nadie se pierda, pero que todos llegamos al arrepentimiento. Pero la decisión es suya. ¿Está listo? ¿No le encanta cómo Dios le da los dos lados de la moneda? Esto en este lado, esto en la otra. Conmigo, vida eterna. Fuera de mí no hay luz, no hay esperanza. Es más, Él le dijo a sus discípulos: sin mí no podéis hacer nada. Wow. Hebreos 9:27 dice así: está establecido que los hombres mueran una sola vez. Después de esto viene el juicio. Algunos piensan que habrá alguna segunda oportunidad después de la muerte. No de acuerdo a esta escritura. Está fijado ya un día para cada uno de nosotros para que muera. Muchos de nosotros escaparemos de ese juicio y muchos no. La decisión es suya. Cristo viene, va a regresar. ¿Está usted listo? Si no, hoy puede arreglarse aquí mismo, ahora mismo, y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo creo en tu palabra. Señor, perdóname. Perdóname de todas mis ofensas, de mi incredulidad, de mi pecado en contra de ti. He pecado contra ti.
Me arrepiento, me hinco a tus pies hablando espiritualmente. Te entrego mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo, algo así. Me gustaría orar con usted o alguno de sus hijos. Terminado el servicio en un instante. Estamos disponibles para orar hoy. Y no sabe que no hay magia en las palabras que yo digo. Es la promesa de Él. Es de su palabra. Eso sí es poderoso. Padre, damos gracias por darnos esta mañana este conocimiento por medio de tu siervo Pedro. Gracias por habernos mostrado, Señor, que tú vienes, tú regresarás, Señor. Ayúdanos a vivir de tal forma, Señor. Recuérdanos esto. Y Señor, gracias por el privilegio de poder alabarte en esta manera en conjunto con mis hermanos y hermanas. Y Señor, yo pido para que tú toques corazones, Señor, esta mañana. Algunos de una forma, otros de otra, Señor, para aquellos que aún no han entregado su vida a ti, Señor, que pudieran hacerlo esta mañana, inmediatamente después en la tarde, testificar de eso que han creído y bautizarse con agua. Señor, que si hay alguno aquí, Señor, terminado el servicio en un instante, podamos orar con ellos. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de conocer estas verdades. Ayúdanos a permanecer fieles, ayúdanos a permanecer en tu palabra, a crecer en tu palabra, para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone en pie para esto.